Bien, bien. Hoy vamos a hablar un tema súper importante, fundamento básico para cualquier patología, de todas las que van a ver en la práctica clínica, que tengan relación con procesos infecciosos, ¿bien? Y en el fondo la idea es que ustedes reconozcan la diferencia entre una infección, por ejemplo, a nivel superficial de la piel, a nivel profunda, una infección necrótica, ¿cierto? Y con esto también tenemos el fundamento para ir identificando cualquier patología infecciosa desde el inicio, ¿bien? Desde que inicia un proceso infeccioso en la piel, ¿bien? Obviamente el objetivo de todo esto es prevenir, ¿cierto?, que cualquier microorganismo logre llegar a planos más profundos. Importante, dije, les voy a decir a los chicos en clase que, bueno, me llamó una alumna el otro día que dio el examen del MinSal y ella me comentaba que dentro de las preguntas que le hicieron, le aparece la cadena de prevención de infección, la cadena de contagio de infección, en la que les pasé en la clase de microbiología, así que echen un repaso a eso, bien, eso la tienen que tener bien clarita cómo es esa cadena de transmisión de microorganismos, ¿bien? Bien, se las preguntan completa, eslabón por eslabón de la cadena. Bien, bien. Bueno, si se pone medio inestable el internet, no hay problema porque la grabación se está haciendo igual, bien, y como siempre voy a ir subiéndoles el, la clase grabada a la plataforma hoy día en la tarde, a más tardar mañana. Bueno, bien. Vamos a iniciar por la definición. Se denomina infección a la multiplicación en el interior del huésped de la bacteria patógena. Bien, vamos a hablar de infección bacteriana en esta clase específicamente. Vimos micóticas, aunque lo vamos a abordar un poquito más a profundidad, pero en esta clase vamos a abordar más de infecciones bacterianas. Bien, en la mayoría de las infecciones bacterianas se diferencian tres fases. Primero, colonización de la puerta de entrada. Estamos hablando de el proceso de invasión, que también lo vimos en la clase de microbiología. No estamos hablando de la cadena de transmisión, que hablamos del huésped susceptible, ¿cierto? La agente, la vía de transmisión, la puerta de entrada. No, ahora estamos hablando de eh, cómo es la patogenia de una infección bacteriana. La bacteria primero debe encontrar una puerta de entrada. ¿Y qué es una puerta de entrada? Una puerta de entrada es cualquier pérdida de la integridad cutánea. Bien, en el caso de infecciones de la piel, una pérdida de la integridad cutánea significa que se logra abrir o se hace una solución de la barrera a nivel de la epidermis. Bien, específicamente si se logra disolver el estrato basal de la epidermis. En ese momento tenemos una puerta de entrada. ¿Por qué tenemos una puerta de entrada? ¿Por qué? Porque a nivel del estrato basal de la epidermis es donde todavía la piel es avascular, ¿cierto? Todavía no tenemos posibilidad de propagación por parte de los microorganismos. Y en ese estrato, ¿cierto? Por debajito de ese estrato está la membrana basal, que es una membrana permeable que permite el paso de nutrientes desde los vasos sanguíneos más finos, ¿cierto? A nivel de la piel, hacia las células a los queratinocitos del estrato basal. Entonces, en esa zona es donde se nutren estos queratinocitos para replicarse constantemente, ¿cierto? Y producir la regeneración y descamación de la piel. Cuando se logra llegar a esa área, o sea, cuando se rompe la barrera epidérmica, eh, se, se, se logra llegar a abordar a zonas donde tenemos vasos sanguíneos. Por lo tanto, en esa área, cuando ya tenemos vascularización, tenemos mayor posibilidad de invasión y diseminación. Bien, la segunda etapa de un proceso infeccioso va a ser la invasión del microorganismo. Una vez que el microorganismo coloniza la puerta de entrada, la diseminación obviamente se hace más fácil y es uno de los objetivos del microorganismo al producir una infección. Bien, ahora, recordar también, y por qué siempre le hago hincapié en esto, las infecciones de la piel, eh, en la mayoría, en el 90% de los casos, a menos que el paciente haya estado hospitalizado, que ahí ya tenemos un riesgo de infecciones más de otro tipo de patógenos, ¿cierto?
la persona se expone a otro tipo de patógeno en una hospitalización que está presente en el ambiente hospitalario, que generalmente también son más resistentes. Pero en condiciones normales nosotros, ¿cierto? Si estamos y tenemos una infección de la piel por una herida que nos hagamos, las bacterias que nos van a generar la infección van a ser las propias de nuestra microbiota habitual, no van a ser bacterias nuevas, ¿bien? Eso es como lo habitual, ¿bien? Y que generalmente viven en nuestra piel, en nuestros folículos pilosos, sin generarnos ninguna patogenia, ¿bien? Ahora, cuando la bacteria logra entrar en otro ambiente que no es la superficie de la piel, tiene la posibilidad de generar replicación, ¿cierto? División, infección propiamente. Esa bacteria generalmente no nos va a provocar nada a nuestra piel, nosotros la piel la tenemos totalmente sana, pero cuando ya esta logra atravesar, ¿cierto? O encontrar una puerta de entrada, por ejemplo, cuando hay una onicocriptosis, cuando hay una uña encarnada, cuando hay una onicocriptosis, ¿cierto? Lo que ocurre es que a nivel del surco periungual se abre una puerta de entrada, se hace una herida, ¿bien? Y esa apertura de la puerta de entrada es la que permite que cualquier bacteria pueda entrar, invadir y generar diseminación. Generalmente la diseminación es a tejidos contiguos, a tejidos que están más cercanos, pero esa también la hace a través de los vasos sanguíneos, ¿bien? Lo utiliza como medio de transporte. Ahora lo vamos a ver con detalle. Voy a poner en silencio el teléfono. Me había olvidado. Disculpen, para que no esté sonando acá. Bueno, primero colonización de la puerta de entrada. En la mayoría de los casos es necesario que la bacteria patógena colonice la puerta de entrada. La o las puertas de entrada, ¿bien? Para que posteriormente sea capaz de invadir al huésped. Bien, a ver, déjenme achicar un poquito esto para que poder ver. Bien. Lo que se necesita es que el microorganismo colonice la puerta de entrada, o sea, que viaje, migre hacia esa zona. No es lo mismo la flora residente o la flora habitual que la colonización. Bien, cuando hay colonización es un traslado o adhesión de bacterias patógenas para provocar una infección. Bien, y en el fondo se trata de la colonización, es la llegada o migración de los microorganismos a la zona donde tenemos abierta una puerta de entrada. Por ejemplo, este ejemplo lo pongo siempre, súper importante, porque esta foto es de colonización de la puerta de entrada en el tubo digestivo, no en la epidermis. La puse porque es más simple el esquema y no encontré en realidad una foto de colonización de la epidermis, pero en el fondo la diferencia es que el tubo digestivo es un epitelio unicelular, es de una sola corrida, una sola fila de células. La diferencia está en que las células, al nivel del lumen, tienen estas especies de interdigitaciones que aumentan el espacio de absorción del intestino, ¿bien? Pero a nivel de la piel sabemos, ¿cierto?, que tenemos el estrato, en la piel fina tenemos 4 estratos en la epidermis, después viene la dermis, después la hipodermis, ¿cierto? Acá también tenemos una fase profunda en el tubo digestivo de tejido conectivo como la dermis, ¿cierto?, de fibras de colágeno y elastina. Bien, muy parecido, ¿cierto? Y en el fondo lo que tiene que haber es permitir que haya una puerta de entrada, por ejemplo, en esta parte del intestino que permite, ¿cierto?, que ingresen a los planos más profundos donde ya tenemos vascularización los microorganismos. Bien, la adhesión de las bacterias patógenas a las células del huésped se realiza a través de receptores específicos que enlazan firmemente la estructura de la superficie de la bacteria y de esa manera se realiza la colonización. Bien, estas son las adhesinas, de modo que estas bacterias adheridas no sean arrastradas por el moco u otro mecanismo hacia afuera. La idea es que se adhieran para evitar que nuestra respuesta inflamatoria arrastre, ¿cierto? En este caso, exudado, ¿cierto? Que se genera cuando hay una puerta de entrada, cuando nosotros no
nos causamos una herida, una puerta de entrada para microorganismos, lo que vamos a tener va a ser una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros tenemos una injuria, nuestro mecanismo de respuesta va a actuar, ¿bien? ¿Y qué va a hacer? Va a actuar generando migración de componentes de defensa, ¿cierto? Glóbulos blancos, macrófagos que van a ir a la zona en mayor cantidad, ¿bien? Y esa migración va a generar una respuesta inflamatoria, se nos va a inflamar esa zona. Al inflamarse esa zona también tenemos una hiperemia en la zona, que significa que un mayor flujo sanguíneo en esa zona, y esa hiperemia nos es útil para llevarnos a la zona mayor cantidad de componentes de defensa, ¿bien? Por eso cuando tenemos una apertura de la piel, una herida pequeñita, ¿cierto? Estoy hablando no de úlceras, de heridas pequeñas, tenemos exudado, ese exudado líquido transparente. Ese líquido transparente lo que son glóbulos blancos que migran desde el plasma, ¿cierto? Para generarnos una defensa y evitar que se nos adhieran o se nos generen procesos infecciosos en la zona. ¿Bien? Bueno, las adhesinas son factores de virulencia de las especies bacterianas patógenas. ¿Bien? En la medida que una bacteria tenga mayor cantidad de adhesinas, vamos a tener una bacteria con mayor capacidad de patogenia. Bien, acá muestra, por ejemplo, la Escherichia coli tipo 1, que es una bacteria que normalmente infecta, atraviesa la barrera del tubo digestivo. La Escherichia coli es una bacteria que puede estar presente en varios órganos y generar varios tipos de infección a nivel de nuestro cuerpo. Puede generar una infección urinaria, infecciones del tubo digestivo también, diarrea, ¿cierto? Y también puede migrar desde el tubo digestivo a otra zona. Y también nos puede generar, y se ha encontrado en cultivos, Escherichia coli se encuentra también en heridas en pacientes que están hospitalizados generalmente. Bien, es una también de las bacterias comunes que se encuentra, aunque es propia del tubo digestivo, no es una bacteria que nosotros portemos en la piel, no es parte de nuestra flora habitual de la piel, ¿bien? Pero sí es parte del tubo digestivo y por esa razón, ¿cierto? En especial en pacientes que están encamados, en pacientes que están o que ya están postrados propiamente tal, son causantes de infecciones en heridas, ¿bien? Comúnmente también. Ahora, más comúnmente son las propias de la flora habitual de la piel, ¿bien? Los estafilococos son bacterias que se encuentran más comúnmente en cultivos de heridas. Por esa razón, si ustedes van a un médico por una herida en la piel, el médico les va a indicar un tratamiento estándar de antibiótico, ¿bien? ¿Por qué? Porque siempre los esquemas de tratamiento antibiótico, dependiendo de la infección de la que hablemos, por ejemplo, si hablamos de una infección respiratoria, hay líneas de tratamiento que se prueba primero una, después la otra si no resulta la anterior. Lo mismo con la infección urinaria, le van a dar, no sé, amoxicilina con ácido clavulánico, en un inicio y después otra, ¿cierto? Si no, no funcionó. ¿Qué bebé está hablando ahí? Le puse mute. Bien. Lo mismo con la piel. Bien, la piel tiene sus propios esquemas de tratamiento antibiótico que generalmente cuando hay infecciones de la piel se inicia con antiestafilococo, antibiótico antiestafilococos para, como primera línea y después se continúa con otros si es que no tenemos respuesta a ese tratamiento, o sea que no se revierte el proceso infeccioso. La segunda etapa de la invasión de microorganismos, o sea, la segunda etapa de la infección bacteriana va a ser la invasión. Un poquito resfriada, disculpen. La invasión es la etapa en la cual, después de que se coloniza el epitelio, y acá les puse este ejemplo, ¿cierto? De una uña involuta, que la pongo siempre, como les estaba diciendo, porque este tipo de uña involuta que tiene este crecimiento así natural, generalmente va causando, ¿cierto?, una injuria en la piel y le hace una apertura de puerta de entrada a través de la piel, ¿cierto? La misma uña hace de cuerpo extraño, va generando una fricción mecánica contra el surco periungual, que es este surquito que tenemos acá, donde justo se acuesta
el borde de la uña, de la lámina, y va generando una apertura de la piel que generalmente no se logra percibir esa apertura de la piel. Nosotros no lo logramos ver, ¿cierto? No lo sentimos, puede que duela un poco, pero pacientes que tienen esta condición de manera genética, hay personas que tienen uñas involutas, es una de las patologías con las que se nace, ¿cierto? De la onicopatología, no perciben la injuria que va generando. ¿Qué ocurre? Se abre la puerta de entrada para que pueda colonizar microorganismos en esa zona. En pacientes diabéticos, con la simple apertura de la puerta de entrada, el proceso infeccioso es mucho más rápido, ¿cierto? Las bacterias tienen una capacidad mucho más eficiente de generar infección. Bien, luego la segunda etapa del proceso de infección es la invasión. La invasión es la etapa que viene tras colonizar el epitelio, invaden el epitelio, extendiéndose los microorganismos bacterianos a los tejidos adyacentes. ¿Adyacentes a qué? Los tejidos que están adyacentes a la puerta de entrada simplemente, ¿bien? Incluso pueden provocar una infección más extensa, ¿bien? Bueno, y también después pueden ir invadiendo en profundidad. El estreptococo piogenes, por ejemplo, desde la epidermis se extiende por continuidad hacia la dermis, fascias e incluso puede llegar al hueso. Bien, es una bacteria con una capacidad de adherencia importante que es capaz de invadir tejidos más profundos. Y el asunto con esto, con infecciones a nivel óseo, es que las infecciones con osteomelitis tienen solamente un camino, que es la amputación, ¿bien? Y dependiendo de los planos óseos que estén con osteomelitis, va a hacer la amputación. Por lo tanto, y son bacterias, Streptococcus pyogenes es una bacteria que también está muy comúnmente encontrada en cultivos de heridas, bien, es una bacteria súper común en cultivos de heridas y úlceras. La puerta de entrada en un paciente diabético hace que todo el proceso sea más rápido, ¿bien? Además de este tipo de puerta de entrada por una injuria mecánica como es la onicocriptosis o la uña involuta, que genera el incrustamiento de la lámina unguial en el surco periunguial, se fijan que abre la puerta de entrada y lo que vamos a ver en un inicio van a ser signos de infección iniciales, leves. ¿Por qué? El proceso infeccioso recién está en la invasión, ¿bien? Cuando está recién colonizándose la puerta de entrada, nosotros no vemos signos de infección en la piel. Lo que podemos ver es exudado, porque ya se abrió una puerta de entrada. Entonces podríamos ver exudado seroso, que es este exudado transparente. Pero cuando ya se empieza a generar el proceso de invasión, que como vemos acá en la diapo, este proceso de invasión también, además de extenderse en términos de expansivos, ¿cierto? También se puede extender en términos de profundidad, llegando hacia la dermis, las fascias musculares, que son esta separación entre músculos, incluso a los planos óseos, generando osteomelitis. Bien, además de generar invasión a nivel, invasión, digamos, territorial en extensión, también se puede generar la invasión en profundidad, ¿bien? Y esa invasión en profundidad va generando riesgos, ¿cierto? No solamente, esto es un ejemplo, la imagen de la onicocriptosis muy clásico, y me gusta que ustedes lo tengan así como súper internalizado, los riesgos que tiene una onicocriptosis, porque se suelen subestimar, ¿cierto? Uno ve esto y dice, no, esto es está inflamadito nomás. En realidad no está inflamado. Acá tenemos signos de infección. Tenemos el calor, probablemente, si nosotros lo tocáramos tendríamos calor. Y fíjense hasta dónde llega el color, casi hasta la matriz, bien, hasta la base de la uña, en toda la parte lateral. El dolor, probablemente le duela, ¿cierto? El tumor, que es la inflamación, ¿cierto? Y el exudado que no se ve acá, pero se observa seco en el surco periungual. Por lo tanto, tampoco está en proceso de invasión, pero no es algo tan leve, ¿cierto? Ya tenemos establecido signos de infección. Acá todavía no hay establecido signos de infección, pero el primer signo de que tenemos una invasión, ¿cierto?, de microorganismos,
una colonización, va a ser la salida de exudado. Por eso más adelante cuando vean la clasificación de la onicocriptosis, se van a dar cuenta que tiene mucha relación con los pasos del proceso infeccioso bacteriano. Bien, la onicocriptosis se clasifica en 3 grados. El grado 1 es este. El grado 2 es con exudado en el surco periungual y el grado 3 es con más de 2 signos de infección. Ya sobre grado 3, cuando ya tenemos, o sea, grado 2, el paciente diabético debe tratarse con antibióticos indicados, por supuesto, por un médico. Bien, así de importante. Entonces, sobre este grado ya debiera tratarse con antibiótico una onicocriptosis. Bien, en paralelo con el tratamiento podológico. No significa que usted como podólogo, y en el fondo es algo que siempre se tiene, ¿cierto? Ese temor de perder al paciente mandándolo al médico, pero en el fondo nada que ver porque la idea es que haya un trabajo interdisciplinario. El médico nunca va a poder hacer el tratamiento de la onicocriptosis porque no lo manejan, no es una técnica médica, no es algo que ellos van el paciente llega, le va a indicar los antibióticos y a los 2-3 días que vaya al podólogo a verlo a usted de vuelta cuando ya haya hecho efectos antibióticos, haya desinflamado y ustedes ven al paciente, le hacen el tratamiento ya sea corrección o despigulación o el tratamiento que corresponda al grado que tenga el paciente. Bien, pero una vez que haya desinflamado, por eso es importante el trabajo interdisciplinario. Bien, dentro de la invasión se podría esquematizar de esta forma. Bien, la infección se va extendiendo al tejido subcutáneo, se fijan acá, puede formar un absceso, que es esto, se fijan, y este absceso se formó a partir de un folículo piloso. Miren, en el mismo folículo piloso se infectó, se generó una acumulación de leucocitos y esa acumulación de leucocitos forma el absceso. Posteriormente se hace un caldo de cultivo bacteriano y ahí la propagación, división de bacterias dentro de este absceso, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, ahí vemos todo el recubrimiento, ¿cierto?, del folículo piloso. Muy común. Bien, acá se ve en un folículo piloso, pero acá no estamos hablando de un folículo piloso, sino que estamos hablando de una puerta de entrada, una apertura de la piel, ¿cierto? Por una injuria mecánica que genera la misma uña. Y la bacteria, ¿de dónde la sacamos? La bacteria sale de la misma piel, ¿cierto? Ya está en la piel. Bien, el tercer paso para un proceso infeccioso es la diseminación. La diseminación es esta capacidad de migración, ¿cierto?, de los microorganismos y diseminarse, extenderse a través de los tejidos. Por contigüidad, desde la puerta de entrada, las bacterias patógenas pueden utilizar como vehículo los mismos vasos sanguíneos que los tenemos en el estrato basal del epidermis por debajito, ¿cierto?, que en realidad están en la dermis, en las papilas dérmicas, y una vez que el microorganismo logra llegar a esa zona, rápidamente, a través de los vasos sanguíneos o los mismos vasos linfáticos, puede acceder a otros tejidos contiguos. Bien, por contigüidad de los tejidos a través de los mismos vasos sanguíneos. Por eso, cuando hablamos de pérdida de la continuidad de la piel y hay un riesgo de infección cuando ya se genera una apertura de la piel, ¿cierto? Cuando ya se expone los vasos sanguíneos del estrato basal de la epidermis. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de los cortopunzantes? Los riesgos de infección en los cortopunzantes. Recuerdan que vimos que cuando tenemos exposición, ¿cierto?, un corte con un bisturí, y ese bisturí nos genera sangrado, ahí tenemos una exposición de riesgo, ¿cierto? Si no nos generó sangrado, no tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque cualquier microorganismo que haya estado presente en el bisturí no nos va a lograr llegar a una puerta de entrada, porque no hay puerta de entrada, ¿cierto? Estando en la epidermis, estamos hablando que la epidermis tiene células que se están regenerando, entonces cualquier microorganismo va a salir a la superficie.
pero cuando ya se genera una apertura con exposición del estrato basal de la epidermis, tenemos este riesgo. ¿Por qué? Y en realidad de las papilas dérmicas, porque en ese momento tenemos contacto con los pequeños vasos sanguíneos. Y eso se refleja a través de la piel cuando sangra. ¿Bien? En este caso, es mucho más silente la injuria. ¿Por qué? Porque la misma uña está comprimiendo el vaso sanguíneo en esa zona. Entonces puede que esté expuesta la dermis, pero no va a generar sangrado porque el misma uña todavía está comprimiendo el sangrado. Entonces no vamos a observar sangrado, pero sí se nos abre la puerta de entrada y se provocan los procesos de invasión y de diseminación de los microorganismos. ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, vimos que además de la contigüidad de los tejidos, ¿cierto? Por estar al ladito, se pueden diseminar estos microorganismos y ahí ya tenemos un riesgo mayor, ¿cierto? De llegada de los microorganismos hacia los planos óseos. En el caso de los diabéticos, por supuesto, es 10 veces más riesgoso que se provoca cualquier proceso de infección, en especial en los pies, ¿cierto? Que sabemos que el diabético tiene acompañada la neuropatía con una afección de la piel, tiene acompañada también un proceso isquémico, que lo vamos a ver más adelante, tiene también acompañado, ¿cierto?, un favorecimiento en los procesos infecciosos. ¿Bien? Bien. Y cuando ya una infección, por ejemplo, la onigocriptosis está en fase de diseminación, ya observamos una extensión mayor de los signos de infección. Por ejemplo, acá vemos que este paciente tiene toda la matriz y todo el lecho unguial comprometido, ¿cierto? Con un proceso infeccioso que acá se observa solamente la puerta de entrada, que se generó un granuloma. Bien, probablemente acá esté el asunto de la misma onicocriptosis, o quizás es bilateral y acá también. Pero esta infección se diseminó, se propagó a nivel de todo el aparato unguial en el fondo. ¿Cómo lo vemos? Porque vemos los signos de infección propagados a nivel de todo el aparato unguial. Acá está la puerta de entrada solamente, y acá se generó el granuloma. Pero el granuloma es una tumoración, es como una fibrosis de los tejidos, tumoral, benigna, que genera, ¿cierto? ¿Por qué es tumoral? Cuando hablamos de tumoración, hablamos de la generación de vasos sanguíneos propios en un tejido nuevo. Este es un tejido nuevo que se forma extra y sobresaliente, que tiene su propia vascularización. Bien, eso es un granuloma. Se forma el granuloma, que por supuesto también nos dificulta mucho el acceso a la espícula, que es la parte de la uña que está enterrada en la piel. Bien, y cuando ya está en fase de diseminación, estamos hablando de una onicocriptosis de tercer grado en ambos casos, en este porque hay granuloma y en este también. Estamos hablando de una infección que requiere inicialmente cultivo de la herida para determinar cuál es la bacteria y inicio de antibiótico inmediato. Generalmente lo que hace el médico en cualquier infección que le tiene que tomar cultivo es, se toma el cultivo, se inicia antibiótico de primera línea, o sea, la primera línea de tratamiento que está esquematizada ya, existen protocolos prehechos, se inicia la primera línea de antibiótico y ya a las 48, 72 horas que ya tenemos el resultado del cultivo, se revisa si es que el antibiótico que se indicó es la bacteria que sale en el cultivo es sensible a ese antibiótico, o sea, está siendo útil el tratamiento antibiótico con el que se le indicó. Y si no es sensible, si es resistente, porque lo que se hace en un cultivo de herida es determinar la bacteria que se encuentra y si es las diferentes líneas de antibióticos lo matan o no lo matan, en el fondo, sensible o resistente. Si es sensible, significa que el antibiótico sí elimina esa bacteria y si es resistente que no. Si no es sensible, si es resistente al antibiótico que se le indicó hace 2 o 3 días, que ahora los cultivos están saliendo en 48 horas,
los preinformes. Si es sensible, si es resistente, se cambia la línea de tratamiento. Bien, también nosotros vamos a ver los resultados, en especial si nosotros, por ejemplo, mandamos al paciente al médico y le decimos que vuelva a los 3 días, después de que ya tenga el resultado del cultivo. A los 3 días ya debiera haber involucionado el proceso infeccioso. Nosotros debiéramos esperar que esto ya con 3 días de antibiótico haya empezado a resolver. Obviamente siempre reforzar en el paciente que es importante que él continúe y termine su tratamiento antibiótico. O sea, que complete los días de antibiótico, siempre es importante. ¿Bien? Pero si nosotros el paciente nos llega de vuelta y ya lleva 3 días de antibiótico, recién le llegó el resultado del cultivo, y no vemos, o incluso si no le tomaron cultivo, porque en muchos casos no se toman cultivo, en especial en pacientes que no están hospitalizados, no son diabéticos, si no tenemos el resultado, ¿cierto? No tenemos un cultivo, pero ya 3 días de antibiótico y no tenemos una involución del proceso infeccioso, es decir, de la inflamación, del tumor, del dolor, del calor, ¿cierto? Y esto se mantiene igual o se ve peor, porque esto ya debiera desinflamar. Significa que el antibiótico no le está sirviendo y lo tenemos que mandar de vuelta al médico, independiente que el paciente diga, no quiero ir de nuevo al médico, que lata, no, independiente de eso, ese paciente tiene que volver a ir al médico. ¿Por qué? Porque el antibiótico no le está haciendo efecto y la única manera de resolver eso va a ser que primero se resuelva el proceso infeccioso y luego podemos tratar perfectamente la despiculación. Bien, no necesitamos, y con eso se descarta inmediatamente los procedimientos cruentos y nos podemos basar en la norma del podólogo, ¿cierto? Que la norma del podólogo dice onicocriptosis siempre y cuando no requiera de un procedimiento cruento. Bien, porque sí, por ejemplo, sí se puede tratar una onicocriptosis así. Esto se puede tratar, se puede despicular, pero si esto para tratarlo de partida le va a doler mucho al paciente, se requiere de anestesia. Bien, ahora, el podólogo no puede administrar anestesia, bien, no puede por normativa, bien, no puede indicar antibióticos tampoco porque eso es labor del médico, ¿cierto? No puede realizar cirugía menor porque eso es un procedimiento médico. Entonces, la forma más correcta de manejar este tipo de infecciones es siempre con tratamiento médico y a los 3 días que venga y inicie y se realice la despiculación. Por supuesto también que el médico a este paciente le diga reposo, le diga licencia, porque no puede ir a trabajar en estas condiciones, ¿bien? Porque se le genera una impotencia funcional, no puede pisar con el pie así. Los que han tenido uña encarnada, me imagino que es un dolor, yo lo he visto, a mí no me ha pasado, pero lo he visto en pacientes y es un dolor tremendo, o sea, muy sensible la zona, la palpación, imposible tratar esto sin anestesia. ¿Bien? Bien. Bien, las infecciones de la piel y los tejidos blandos se producen por la invasión de la dermis o tejidos más profundos por bacterias que causan reacción inflamatoria y respuesta local. Bien, este dibujito se los puse porque así es como se abre una puerta de entrada. Si se generó una herida que generó un pequeño sangrado, significa que ese sangrado viene desde la dermis, de las papilas dérmicas, ¿cierto? Justamente por debajo del estrato basal de la epidermis. ¿Se acuerdan? Siempre repásenlo. Traten de tener esa foto de la piel pegadita en el lugar donde estudian, porque así siempre van a tener en cuenta las áreas mientras yo les voy explicando. Bien. Acuérdense que a nivel de las papilas dérmicas es donde tenemos los vasos sanguíneos más superficiales. Ya a nivel de la epidermis no tenemos, es avascular, ¿cierto? No tenemos vasos sanguíneos, es avascular. Pero si esta se logra disolver la epidermis completa, lo que vamos a encontrar va a ser la dermis. ¿Y cómo sabemos que vamos a encontrar la dermis? Es porque va a sangrar, ¿bien? Porque en la superficie de la dermis, justo donde se contacta con la epidermis, tenemos vasos sanguíneos, capilares pequeños, ¿cierto? Que van a nutrir al estrato basal de la epidermis y también a la dermis para que produzca fibras de colágeno, elastina y reticulina. ¿Bien? Bien, las infecciones y tejidos blandos, de piel y tejidos blandos, hablamos de músculos, tendones, fascias, ligamentos,
¿cierto? Ahí hablamos de tejidos blandos. La invasión de tejidos más profundos por bacterias causan una respuesta inflamatoria local y una respuesta inflamatoria sistémica. Bien, la disrupción de la piel con alteración de la barrera cutánea, como esto, ¿cierto? En ocasiones no evidenciable clínicamente interviene en su patogenia. Bueno, cuando hablamos de piel, infecciones de la piel generalmente ingresan a través de una pérdida de la barrera cutánea, pero también podemos tener piel indemne. No hablo de casos de onicocriptosis, hablo casos de otras infecciones de la piel, como la celulitis, por ejemplo, que se da mucho en pacientes que son obesos. Podemos tener una piel indemne o podemos tener una piel, por ejemplo, de un diabético neuropático, que es una piel indemne, pero sí que en el manto hidrolipídico de la epidermis, la barrera cutánea, se le generó una atrofia, por ejemplo. Por ejemplo, en los casos de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, ¿se acuerdan, cierto? Que esta disfunción que se genera a nivel del sistema autónomo en la terminación nerviosa, genera que se afecte la sudoración. Por lo tanto, se pierde ese balance entre los lípidos y el agua que nos aporta el sudor a la piel. Bien, al perderse ese balance, se van generando grietas que son imperceptibles en la piel, y esas grietas pueden desgarrar a nivel de la dermis los pequeños vasos sanguíneos, aperturar también la dermis y generar también una puerta de entrada que es mucho más invisible que una pérdida de la integridad cutánea como esta, ¿cierto? Por una herida o por una injuria mecánica, ¿bien? Como lo vimos en el caso de la onicocriptosis. Bien, las infecciones de la piel y tejidos blandos comprenden una variedad de condiciones patológicas que van desde infecciones superficiales hasta infecciones más profundas, necrotizantes, severas. Bien, es decir, desde una infección local, superficial, ¿cierto? Por ejemplo, la onicocriptosis, paciente sano, hasta una infección, por ejemplo, como esta, una celulitis profunda, o como esta, que es una infección necrotizante de toda la extremidad inferior. Bien, las infecciones superficiales se encuentran en las capas epidérmicas y la dermis. Epidermis y dermis hablamos de infección superficial. Mientras, cuando hablamos de tejido subcutáneo, músculo, fascia muscular, hablamos de infección profunda. Obviamente, el tejido más profundo que el hueso, ¿cierto? Hablamos de una infección más profunda. En algunas ocasiones podemos ver en la superficie una pequeña lesión, pero en realidad esa lesión superficial no está extendida en extensión, sino que está extendida en profundidad y puede llegar al hueso, como son los lomas sépticos dorsales de las zonas de malformación de los ortejos. Bien, lo vamos a ver. Bien, las infecciones profundas se van a extender por debajo de la dermis y pueden comprometer el tejido subcutáneo. Los planos faciales, cuando hablo faciales, no hablo del rostro, hablo de las fascias musculares, que son estos recubrimientos serosos que tienen los músculos. Si ustedes han cortado un bistec, ¿cierto? Vi que entre músculo y músculo se ve un recubrimiento seroso. No sé si lo han determinado, pero así es. Y también estos músculos tienen sus compartimentos musculares, ¿cierto? Presentarse como abscesos complejos, fasciitis o mionecrosis, o sea, necrosis de los músculos. Estas son infecciones que potencialmente amenazan la vida, ¿bien? Y pueden asociarse con una necrosis profunda y toxicidad sistémica. Bien, una infección así como una fasciitis necrotizante puede iniciar por una picadura de insecto. Y he visto casos que ha ocurrido así, niños que han fallecido por una fasciitis necrotizante secundaria a una infección por una picadura de insecto. Son abscesos internos entre las fascias musculares, ¿bien? Es importante determinar cuáles son los signos de gran infección por fuera que nosotros podemos ver, no es lo mismo que hay por dentro. Por fuera
podemos ver algo evidente como una necrosis, pero también podemos no ver nada, podemos ver una gran inflamación de la pierna en el paciente, sin cuerpo, atención, así duro, inflamado. Eso puede ser un indicador, y por fuera podemos ver un puntito rojo, por ejemplo, o podemos ver enrojecimiento generalizado, pero rosado, no vemos necrosis. Eso puede ser un punto de indicador, ¿cierto?, de que estamos hablando de una infección masiva. ¿Y qué ocurre con eso? Podría ser suficiente incluso, podríamos decir ya, a lo más ese paciente lo van a amputar, pero no es así. Lo que ocurre con una infección de músculos tan importante como son los de las piernas, y también los pies diabéticos, infecciones del pie, o celulitis del pie, como esta imagen que está acá, lo que ocurre con esto es que genera toxicidad sistémica. La misma respuesta inflamatoria que nosotros tenemos empieza a generar una respuesta inflamatoria masiva para poder ir a atacar eso, ¿cierto? Y esa respuesta inflamatoria masiva genera una toxicidad sistémica, o sea, a nivel de nuestro sistema circulatorio. Y esa toxicidad sistémica se puede traducir en una septicemia, en una falla multiorgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que de repente personas fallecen por este tipo de cosas, de condiciones, ¿bien? Conozco dos casos importantes. Uno de una mamá de un compañero, para los que son de Iquique tal vez lo recuerden, de una chica que bastante joven, en ese entonces, bueno, tenía como mi edad, unos 30 años, en Brasil falleció de una fasciitis necrotizante en la pierna. Y otro caso de un pediátrico en el hospital de Iquique que llegó y falleció. Hubo una demanda y todo de por medio al respecto. Casos de fasciitis necrotizante que de un momento a otro las personas les genera una toxicidad sistémica. Entonces, en algunos casos los pacientes pueden ir a verlo a ustedes por una condición como esta. La gente de repente va a ver al podólogo porque asume que el podólogo es un médico, ¿bien? El podólogo no tiene un grado médico, ¿cierto? Ni la enfermera, ni los kinesiólogos, el único médico es el médico, ¿bien? Y en el fondo esto requiere derivación inmediata, servicio de urgencia, hospitalización, aseo quirúrgico y un montón de técnicas y cosas para evitar, ¿cierto?, que la persona se genere una toxicidad sistémica por la infección. Bien, los organismos infecciosos ingresan en la piel a través de los defectos en la superficie cutánea. ¿Cuáles defectos? Además, por ejemplo, de la neuropatía que causa una alteración en el manto hidrolipídico, los hongos en la piel. Por eso, en el diabético, los hongos se deben tratar con antimicóticos sistémicos orales, ¿bien? Y esos tienen que ser siempre indicados por el médico porque pueden causar problemas a nivel renal, ¿cierto? Se le tiene que controlarlo con exámenes de sangre para poder indicarle antimicóticos sistémicos, ¿bien? De hecho, la primera línea de tratamiento antimicótico siempre es sistémica, siempre es sistémica. Cuando el paciente tiene contraindicaciones para administrarse antibióticos sistémicos, como por ejemplo pacientes muy añosos, pacientes que ya tienen un daño renal en etapa 2, pero no en etapa terminal, por ejemplo, esos pacientes no les van a dar, o van a tener contraindicaciones, o van a poder administrarlos con mucha precaución, ¿cierto? Y sabemos que tampoco es algo que es debido a muerte, lo que es una infección micótica de la uña o de la piel, pero sí puede generar alteraciones en la continuidad de la piel, que vemos, ¿cierto? Cuando a uno le salen hongos en los pies, se contagia con hongo, se vuelven descamosos, ¿cierto? Se descama la piel, y esa descamación de la piel genera defectos en la superficie cutánea. A través de esos defectos en la superficie cutánea, tenemos una puerta de entrada para microorganismos simple. Bien, esto ocurre más frecuentemente cuando hay factores predisponentes como el edema. Bien, cuando tenemos personas que tienen edema de la extremidad inferior, el líquido, el exceso de líquido acumulado, ¿cierto?, en el espacio intersticial, lo vimos, ¿cierto?, cuando vimos un poquito de sistema linfático, hace de caldo de cultivo para favorecer infecciones. También cuando hay insuficiencia venosa, obesidad, trauma, ulceración o trastornos dermatológicos de la queratinización. ¿Como cuál trastorno dermatológico de la queratinización? Por ejemplo,
las personas que tienen psoriasis, las personas que tienen otros tipos eso es un trastorno de la queratinización, la psoriasis, por ejemplo, ¿cierto? Donde hay una descamación, ¿cierto?, excesiva de la piel que va generando grietas. Las personas que han visto personas con psoriasis, generalmente se les genera acá y se les producen grietas en la piel. Bien, el reservorio de los organismos infectantes está a menudo en los espacios interdigitales de los dedos de los pies, acá donde más tenemos reservorio de organismos infectantes, especialmente ante la presencia de maceración y descamación. La maceración es cuando se nos pone la piel gruesa, ¿cierto? Se nos engruesa la piel y al humedecerse se nos pone blanca, ¿bien? Eso es la maceración. Los gérmenes causantes producen varias toxinas que son responsables de la mayoría de las reacciones visibles en la piel. Las toxinas que provoca el microorganismo cuando hay una infección son las que provocan el exudado y la inflamación excesiva. Bien, también está el aspecto de la herida, ¿cierto? Cuando la herida presenta tejido necrótico, tejido esfacelado, este tejido blanquecino, son propios de la muerte de las bacterias con antibióticos, ¿bien? O propios de la misma, del mismo metabolismo de la bacteria. Cuando nosotros tosemos y tenemos una infección respiratoria baja, como una bronquitis, ¿cierto? Y eliminamos esputo, expectoramos, ¿cierto? Nos sale la mucosidad, puede salir verdosa, puede salir blanquecina. Esa mucosidad verdosa es resultado del metabolismo de la bacteria que está provocando la infección. ¿Bien? Por eso cuando las infecciones son virales, no están sobreinfectadas con bacterias y son virales a nivel respiratorio, la mucosidad o la expectoración va a ser más blanca o transparente que cuando es bacteriana, que se genera una expectoración verdosa, amarillenta. ¿Bien? Es diferente. Lo mismo ocurre en la piel. Cuando hay una infección bacteriana en la piel, vamos a tener esta presencia de este tejido esfacelado, que es un tejido blanquecino, amarillento, verdoso, hasta ya lo más grave que es el contenido necrótico, ¿bien? El tejido necrótico, que es este tejido ennegrecido. Todas esas fases, ¿de acuerdo? Van de acuerdo también al nivel de infección y al nivel de injuria que haya generado la bacteria. Y son secundarias al propio metabolismo de la misma bacteria que está infectando. También cuando se genera o se inicia el tratamiento antibiótico, esa muerte de las bacterias también va generando más toxinas. Por eso cuando la persona inicia el tratamiento antibiótico, se inicia algo que se llama descarga séptica. Bien, el paciente puede presentar un pic febril, si es que está hospitalizado, muchos pacientes se hospitalizan por pie diabético, por ejemplo, puede presentar un pic febril cuando inicia o a las 24 horas de inicio del tratamiento antibiótico, secundario a esto. ¿Bien? Bien. Factores de riesgo de infección. ¿Qué es lo que nos pone el paciente en riesgo de que se le genere un proceso infeccioso? Primero, tenemos los factores que son locales propios de la zona. Primero, el linfedema o el edema. El edema es un factor de riesgo para un proceso patológico infeccioso. La insuficiencia venosa también lo es. Pacientes que tienen varices o que tienen insuficiencia de las válvulas, valvular venosa, del retorno. Generalmente esos pacientes con insuficiencia venosa van a tener edema, ¿bien? O van a presentar varices. Las varices son parte de ella y el edema también. Lo vamos a ver en patología, en esa clase, ¿cierto? Hay una clase completa de eso. Injuria local, una herida en la zona, es un factor de riesgo para una infección. Tiña pedis, el hongo en la piel. La safenectomía, paciente que se ha hecho por insuficiencia venosa una safenectomía. Erisipela previa, etc. Factores, cualquier cosa que le genere problemas circulatorios del retorno venoso o también de la irrigación, faltó ahí agregar. Y también
del retorno venoso a nivel venoso propiamente tal, o que haya tenido una injuria previa o cualquier herida o descamación en la piel. Y los factores sistémicos, que son factores predisponentes de infección, la obesidad. Muy común, otras infecciones en pacientes jóvenes obesos, por ejemplo, el síndrome Fournier, que es una infección necrotizante de los pliegues genitales. Por ejemplo, la celulitis de la pared abdominal, que es una infección de la piel a nivel de la guatita, de la piel solamente la pared abdominal. La celulitis de las piernas, muy común en pacientes obesos. Muy común en pacientes obesos. Bien, el alcoholismo, la cirrosis, son factores sistémicos causantes, aumentan el riesgo de infección, infecciones respiratorias de la vía superior, inmunodepresión, edad. Bien, las personas que son inmunodeprimidas, por ejemplo, que tienen VIH, o por ejemplo, que toman medicamentos inmunosupresores, como los pacientes oncológicos, los pacientes que están con tratamiento para la artritis, reumatoide, por ejemplo, pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por fármacos o por el mismo síndrome, por el VIH, ¿cierto? Bien, la edad también va a ser un factor de riesgo. Celulitis, factores de riesgo de celulitis. Locales, como las diferentes lesiones de la piel que afectan la barrera cutánea, son principales desencadenantes y de predominio en los miembros inferiores, como traumas, escoriaciones, intertrigos, heridas quirúrgicas, celulitis previa, mordedura de animal, como de araña, ¿cierto? Picadura de insecto, uso de piercings y uso de drogas de abuso pueden causar celulitis. Bien, la celulitis, esta ya está en regresión, se nota porque la piel se ve así como arrugadita, significa que todo lo que estuvo inflamado volvió a su lugar, está en regresión. Y la celulitis es una infección que puede llegar, la vamos a ver ahora en esta clase, se va extendiendo solamente a nivel de la piel, ¿bien? No afecta a planos más profundos, pero sí cursa con una inflamación, dolor, pérdida de la funcionalidad articular, ¿cierto? Sí, se inflama, se infecta la zona del tobillo, le cuesta mucho al paciente generar la flexoextensión. Bien, factores de riesgo sistémicos para la celulitis, la obesidad mórbida, el primero, ¿bien? Muy común, pacientito obeso, obesa que presentan celulitis. De la pared abdominal y también de las piernas, diabetes, alcoholismo, inmunosupresión, infección por VIH y también la mala condición de higiene, que no es una condición obligatoria, ¿bien? No es una condición obligatoria. Ahora, por ejemplo, pacientes mórbidos, muy mórbidos, grado 3, ¿cierto? Eso se lo tienen que saber, los grados de diagnóstico nutricional. Bien, los pacientes mórbidos en grado 3 que hacen infecciones micóticas de los pliegues, o sea, le aparecen hongos, por ejemplo, en el pliegue mamario, por debajo de la mama, ¿cierto? Por el exceso de grasita, ¿cierto? Que le mantiene el pliegue muy cerrado, o la zona axilar, o el pliegue, ¿cierto? Del abdomen, abajo, la guatita del delantal. Se generan infecciones micóticas, ese hongo favorece la aparición también de celulitis porque genera una lesión en la piel que cursa, ¿cierto?, con pérdida de la integridad de la piel, y esa favorece el ingreso de una bacteria para que provoque una celulitis. ¿Bien? Bien, y así es como se ve una celulitis, como esto. Brillante, con mucho edema, ¿cierto?, rojo, y se ve como la piel, como si fuera una bolsita de agua. Bien, presentaciones clínicas de la infección de la piel. La infección de la piel y tejidos blandos varía en sus presentaciones clínicas, de acuerdo al compromiso, si es superficial o profundo, y la presencia o no de pus. Bien, las infecciones de la piel no purulentas, tenemos purulentas y no purulentas. Las no purulentas abarcan desde infecciones superficiales y típicas hasta cuadros complejos, necrotizantes y profundos. Bien, superficial, y acá tenemos ya
un cuadro necrótico, pero esto es ulcerativo. Bien, ¿se fijan acá? El cuarto tejo, acá está necrótico, el cuarto tejo está en gangrena. ¿Bien? Bien. Bien. Importante, esto se lo tienen que saber de memoria. ¿Cuáles son los signos locales de infección? Cuando yo digo y les pregunto, ¿hay signos de infección? No, no hay ningún signo de infección, está rojo, está inflamado, hay signos de infección. Lo que pasa es que uno suele asumir la infección a algo así más grave, pero si tengo esto de arriba, tengo signos de infección, acá también y acá también, pero acá tengo signos de infección. Bien, acá no, acá tengo signos de infección, acá también tengo signos de infección, visibles. Bien, ¿cuáles son los signos de infección? Dolor. Siempre, excepto el paciente diabético, por ejemplo, puede que no sienta dolor. Bien, pero generalmente se va a provocar dolor secundario a la respuesta inflamatoria local. Eritema. El eritema es este rubor. Entonces, dolor, rubor, se podría decir, generalmente uno lo dice así, dolor, rubor, calor, tumor, pero el eritema es este rubor o color también, que se produce por vasoconstricción reactiva. Bien, se genera este enrojecimiento, bien, el rubor. El edema, que es el aumento del volumen o el tumor, bien, el edema por extravasación de líquidos, por aumento de la permeabilidad capilar, secundario al proceso inflamatorio. O sea, cuando tenemos una injuria en la zona, se genera un aumento de la permeabilidad en los capilares para que facilite la respuesta inflamatoria, para que se facilite la migración de elementos que puedan combatir el proceso. Bien, entonces tenemos este edema, bien, que también se le llama tumor, bien, dolor, color, tumor, calor, el aumento de la temperatura local por la vasodilatación. Y exudado purulento también es un signo de infección, no siempre está presente, pero es un signo de infección, causado por restos celulares necrosados y desechos de las bacterias, bien. Y otros signos como el lentecimiento de la cicatrización, cuando hay una herida infectada se demora más en cicatrizar, cambios de color en el tejido de granulación, o sea, el tejido que está vital para cerrar la herida, va a cambiar de color, se puede poner blanquecino, se puede poner anaranjado, se puede ir cambiando el color. Fragilidad de los tejidos de granulación, que fácilmente se rompan fácilmente, ¿cierto? Cuando uno saca el apósito, por ejemplo. Mal olor y presencia del biofilm, que es una capa superficial que se genera sobre la herida. ¿Bien? Bien. Signos de infección presentes acá. ¿Quién me dice? A la vista. Signos de infección. Profesora, inflamación, enrojecimiento, el color rojo, brillante. Bien. Color o eritema, ¿cierto? Tumor, edema. ¿Qué más? Probablemente calor, si lo palpáramos, si lo tuviéramos al paciente acá, y probablemente dolor, ¿cierto? Acá hay signos de infección. Bien, bueno. Bueno, esto para que lo vean solamente no se lo tienen que aprender. Porque el objetivo es prevenir la úlcera, ¿cierto? Y no que curar úlceras. Las úlceras se curan en el hospital o se curan en atención primaria. Tal vez algunos de ustedes se dediquen a eso, porque en atención primaria se ve harto en la hospitalización igual, pero en el fondo lo que buscamos es evitar la ulceración, ¿cierto?, del paciente. Pero cuando uno valora una herida,
el grado de la herida va a ir avanzando. Esta es la clasificación es un diagrama de valoración que nos clasifica a la herida en 6 grados desde el 0 al 5. Vean en la clasificación de Wagner. Del 0 es cuando es un pie que está sano, de riesgo, pero sano. Y el 5 cuando ya hay una úlcera necrosada. Y en el fondo, lo que muestre por qué les puse este diagrama es para que ustedes vean que de acuerdo al avance de la presencia de los signos de infección, vamos a tener el avance en la gravedad de la ulceración. Bien, por ejemplo, a nivel del aspecto de la herida, lo que nosotros vemos en una herida, vamos a tener un aspecto eritematoso, enrojecido, amarillo pálido, necrótico grisáceo o negro negruzco, necrótico negruzco. De acuerdo a avance esta coloración, mayor es el signo de infección y mayor es el daño del tejido, ¿cierto? La extensión también importa. Dependiendo de la extensión de la ulceración, vamos a tener mayor gravedad. Lo mismo con la profundidad, ¿cierto? Ay, perdón. Lo mismo con el exudado. Según la cantidad de líquido que tengamos, vamos a tener una mayor avance de la herida. El exudado puede ser ausente, escaso, moderado, abundante o muy abundante, pero también la calidad influye, como sea el exudado. Si el exudado no está, o si es ceroso, transparente, turbio, que es ese exudado como blanco, pero no puede ser medio amarillento, pero el ceroso es exudado transparente. Ya turbio cuando ya está blanquecino. Purulento es cuando ya lo vemos amarillo, verdoso, y purulento gangrenoso, verde tirando a grisáceo, a gris. Esfacelo necrótico, el tejido necrosado o esfacelado que es amarillo, verde, gris o negro, está ausente en la herida o está superior a un 25%, entre un 25 y un 50%, entre un 50, perdón, menor a 25, mayor a 50 hasta 75% o mayor a 75%. El tejido de granulación, el tejido bueno que nos va cerrando la herida, obviamente inversamente proporcional a la gravedad, a mayor tejido de granulación, menor gravedad de la herida. La presencia de edema favorece también la gravedad de la herida y el edema se clasifica y se esquematiza en cruces, lo vamos a ver en esa clase. El dolor también, y la piel circundante alrededor de la úlcera también influye, porque eso nos habla de la extensión de la ulceración. Si la piel circundante está sana, si está descamada, si hay eritema, si está macerada, blanquecina, o si está gangrenosa. ¿Bien? Bien. Algunos términos, la osteomielitis es la infección del hueso. Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través de los vasos sanguíneos o extenderse desde tejidos cercanos. No necesariamente vamos a ver esto por fuera cuando haya osteomielitis por dentro. ¿Bien? Pero cuando hay esto por fuera, obviamente lo más probable es que tengamos infectados los huesitos por dentro, ¿cierto? Y esto es lo que se llama la gangrena. La gangrena es la muerte de tejido orgánico que se produce por falta de riego sanguíneo o por infección. Cuando hay isquemia, y se lo he mostrado en algunas clases, hay una foto en la clase de hipertensión, hay una en la de diabetes. Cuando hay isquemia, podemos tener proceso gangrenoso, necróticos de los tejidos, o sea, mueren los tejidos porque no tienen flujo sanguíneo. Pero la infección también puede provocar gangrena. ¿Bien? Bien. En algunos casos podemos tener pies sanos por fuera y, por ejemplo, a nivel de la articulación interfalángica tenemos un dedo en mazo, un dedo en martillo, un dedo en garra, el cual se le generó un exceso de rosofricción en el dorso y ese exceso de rosofricción generó una puerta de entrada para microorganismos, por ejemplo, ¿cierto? Y esa puerta de entrada por microorganismos genera una infección. Esa infección fácilmente, a nivel dorsal especialmente,
va a llegar muy fácilmente al hueso, muy fácilmente, incluso sin síntomas evidentes externos. Después ya, obviamente, empieza la inflamación, el color, el tumor, el dolor, ¿bien? Pero puede ocurrir súper rápido, en especial en pacientes diabéticos. Causa común de amputación de ortejos, cuando el paciente tenía... Por eso, dentro de las labores del podólogo es mantener la hiperkeratosis a raya. Es tan importante porque esa misma hiperkeratosis genera un heloma, que es un clavo que va friccionando los tejidos profundos. Además de eso, como hay resequedad y exceso de queratina ahí, se genera una puerta de entrada de microorganismos porque va en el fondo agrietando la piel. Y esas grietas de repente son surcos profundos que exponen a los vasos sanguíneos de la dermis, ¿cierto? Y pueden generar puerta de entrada de microorganismos. ¿Bien? Otros términos, los tipos de tejido. Bien, tenemos el tejido eritematoso. Hablamos de tejido eritematoso cuando hay un tejido que está con un eritema, un enrojecimiento muy parecido. Eritema a enrojecimiento puede ser casi lo mismo. Tejido eritematoso o enrojecido. Bien, amarillo pálido. Cuando tenemos un tejido amarillo pálido, nos habla, ¿cierto?, de que tenemos un proceso infeccioso más severo. Necrótico grisáceo. Eso es un tejido necrótico grisáceo. Bien, necrótico grisáceo, necrótico negruzco, amarillo pálido. Bien, necrótico, ¿se fijan ustedes? Entre el amarillo pálido y también lo vemos medio gris en el fondo. Por eso se puede llegar a confundir un poquito si no lo tenemos en vivo, pero en el fondo todos son indicadores de procesos infecciosos más severos de una ulceración en estos casos. ¿Bien? Bien, el exudado es el líquido que sale de una herida. Tenemos exudado seroso, que es el líquido transparente, que acá se ve un poco en la superficie, pero en realidad la herida, eso es tejido granulatorio, esos circulitos que se ven al fondo. Pero si ustedes se fijan, también tenemos contenido, tejido blanquecino amarillento, que en el fondo nos hablan de que acá tenemos un 25% nomás de tejido granulatorio y tenemos un biofilm arriba. Y además de eso, exudado transparente. Contenido exudado turbio. El exudado turbio es más espeso que el ceroso, pero va tomando color blanco. Acá no hay imagen del exudado turbio, pero es exudado no transparente, blanquecino. Después el exudado purulento, que es un líquido espeso cremoso de color amarillo, y el exudado purulento gangrenoso, que va tomando un verde o color café o medio gris, grisáceo, negruzco, como este. ¿Bien? Bien. Como les decía, la clasificación de Wagner es la clasificación que determina los grados del pie diabético, que lo clasifica en 6 grados, pero el grado 0 es un pie de riesgo que tiene la piel intacta. ¿Cuál es un pie de riesgo? Y eso lo vamos a aprender cuando aprendan la clasificación del riesgo de ulceración. El pie de riesgo es un pie que tiene riesgo de ulceración. ¿Cómo es un pie con riesgo de ulceración? Un pie cabo, por ejemplo, es un pie. Un pie que tiene, ¿se acuerdan el pie cabo, el que yo les he mostrado en todas, que ahora no estoy en mi casa, pero yo les muestro siempre o sea, no estoy en la oficina, yo les muestro siempre este pie que tiene, ¿cierto?, los arcos exacerbados. Este es un pie cabo. ¿Por qué es un pie de riesgo? Porque tiene varias malformaciones, ¿cierto? Tiene los de Ongarra, tiene también malformaciones a nivel de los arcos plantares, tiene el arco anterior plano, tiene el arco interno exacerbado, por lo tanto se ajusta mal el calzado, es un pie de riesgo. Pies con neuropatía son pies de riesgo. Pies con malformaciones, que son parte de las neuropatías, son pies de riesgo. Pies con isquemia son pies de riesgo. Bien, y están en grado 0 porque no tienen lesión, no tienen herida. El grado 1 es un pie que tiene una úlcera superficial que afecta solo al tejido subcutáneo, hasta el tejido subcutáneo. Bien,
El grado 2 es una úlcera que puede llegar hasta el tendón o la cápsula articular, pero sin osteomielitis, sin infección del hueso. Grado 3, úlcera profunda que llega al hueso. Desde el 3 en adelante, ya hay osteomielitis y ya necesitamos algún tipo de amputación. 4, gangrena que afecta únicamente a los dedos, amputación menor. ¿Bien? Al tiro. Gangrenoso completo. Ahora, el grado 3, 4 y 5, 3, 4 y 5 son grados más graves, pero a medida que avanza, por ejemplo, en el grado 5, la gangrena que afecta a medio pie, amputación mayor, pero sí también tiene un mayor riesgo sistémico el paciente, de tener una infección sistémica más grave. Bien, esa igual es una diferencia importante. Pie de riesgo. El pie, muy parecido, ¿cierto?, al pie cabo que vimos, ¿cierto? Un pie que tiene, fíjense, neuropatía por donde lo veamos, ¿cierto? O sea, pie que tiene un pie cabo, tiene malformación en martillo en el primer ortejo, dedo en martillo en garra, no sé bien, pero probablemente en martillo porque está topando hacia abajo, ¿cierto? Hiperkeratosis y malformación, nos dice el tiro que hay neuropatía. Bien, pero la piel está sana. Hay hiperkeratosis y es muy importante que el paciente le baja el riesgo en la medida que el podólogo le está tratando la hiperkeratosis. Grado 1, superficial, que puede llegar al tejido subcutáneo, se observan, se ve evidentemente, ¿cierto? Y esta úlcera, hay maceración. Es un tejido macerado, miren. Cuando hablo maceración, ese color blanquecino. ¿Bien? Grado 2, úlcera que puede llegar al tendón, a la cápsula articular, pero no hay osteomielitis. La única manera de saber que no hay osteomielitis es mirarlo con rayo X, perdón. Los rayos X le dicen al médico si hay infección del hueso. ¿Bien? Es la única forma. Nosotros no podemos adivinar eso, porque tendríamos que tener rayo X en los ojos. Grado 3, úlcera. Esto es, creo, me da la impresión de que acá hay una artropatía de Charcot con una úlcera de grado 3, que úlcera del medio pie, si ustedes se fijan, tiene compromiso a nivel distal, la úlcera, y de ahí hacia proximal no hay mucho compromiso, pero hay presencia de osteomielitis. Esto lo pueden curar años y años, pero la única resolución final va a ser la amputación. Grado 4, gangrena y requiere amputación siempre menor de los ortejos. Grado 4 se habla cuando hay una úlcera que afecta únicamente a los dedos. Grado 5 cuando ya hay compromiso del medio pie hasta proximal. Bien, hasta el retropié. Requiere amputación mayor del pie completo probablemente, quizá supramaliolar o por arriba de los malleolos, ¿cierto? Bien, y los tipos de amputaciones para que ustedes conozcan los términos, ¿bien? Tenemos la amputación transfalángica, que es la amputación donde se amputa la falange. Tenemos la amputación transmetatarsal, donde se amputa el metatarsiano. Tenemos también de estas la amputación de Lisfranc y de Chopard, de acuerdo a las líneas articulares de Lisfranc y de Chopard. Los huesos nunca se amputan a medio hueso, sí, en algunos casos sí, en la pierna, pero generalmente se busca amputar a nivel articular, ¿cierto? Porque se conserva el hueso completo y se evita otra complicación. Lo que busca siempre, lo que se va a buscar siempre para el paciente es mantener la mayor cantidad de porciones óseas, mantenerla, ¿cierto? Evitar que la amputación sea más proximal, o sea, tratar de amputar lo más distal posible, en el fondo, pero eso, lo posible, lo va a estar dado por el nivel de infección que tiene el paciente. Bien, de las metatarsianas, a nivel del tarso, ¿sí? Tenemos la transmetatarsiana, que va por detrás de los metatarsianos, súper común también cuando hay amputación de ortejo, incluso que se amputa a nivel del primer metatarsiano, y se conserva, se amputa todo el primer rayo plantar.
Lisfranc, que se amputa a nivel de la articulación de Lisfranc, que es la que une la segunda fila del tarso con los metatarsianos, o de Chopard, que es la que une la primera y segunda fila del tarso. La inframaleolar, que va por debajo de los maleolos, fíjense acá se conservan los maleolos, es decir, justamente se mantiene, ¿cierto?, la tibia y el peroné. Supramaleolar, infracondilia, por debajo de los cóndilos de la rodilla, y supracondilia por encima de los cóndilos de la rodilla. ¿Bien? Bueno. Todas estas condiciones nos pueden llevar a una infecciosa, nos pueden llevar a una de este tipo de amputación. Y la amputación, el nivel de la amputación va a estar dado siempre por los planos óseos comprometidos por la osteomielitis. Como no tenemos vista de rayos X, es imposible que nosotros podamos determinar si es osteomielitis. Siempre el paciente, en el único lugar también que le van a determinar si es osteomielitis es la urgencia del hospital o la clínica, siendo realista. Bien, ojalá el hospital, porque los hospitales tienen cirujano turno. Si están en ciudades más grandes, hay clínicas más grandes, ¿cierto? Pero en las ciudades más pequeñas, ojalá hospital, porque en el hospital hay cirujano de turno. Bien, y ahí es donde pueden ver al paciente y descartar si hay una osteomielitis. Cuando no hay osteomielitis, el paciente, o cuando la infección no es tan masiva, el paciente se va para la casa y le indican curaciones en el consultorio, en ese spa. Cuando hay osteomielitis, el paciente lo hospitalizan. Cuando hay una infección muy masiva que pone en riesgo de infección sistémica al paciente, que puede ser una septicemia, se hospitaliza. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y después se da de alta. Si se requiere amputar, se amputa, inicia curación, y ya cuando la curación ya esté y esté bien manejado todo lo que la infección, ¿cierto? Ya se puede ir con curaciones en el consultorio, en el spa. ¿Alguna duda?